Desde el verso número 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Ustedes saben que estamos desarrollando la temática, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Tuvimos una persona aquí invitada, el hermano Dwight González, ministro del Señor, quien compartió con nosotros el domingo, pero retomamos hoy nuevamente. Antes de continuar, quiero darle dos noticias. Espero que estemos orando por las obras que administramos, entre ellas la obra en 100 pesos y tabla. ¿Quién está allá? ¿Quién es el pastor allá? El hermano Edison del Valle y la hermana Victoria. Bueno, tenemos dos noticias buenísimas. La primera es que vamos a empezar la construcción en 100 pesos. Hicimos una petición a Misiones Nacionales y nos han aprobado 4 millones de pesos para iniciar la obra ya. Es un regalo para la obra ya en 100 pesos. Ya están en el distrito, así que es una bendición muy grande. Además de eso, él está haciendo culto en un pueblo que se llama Tabla, está más arribita, y unos hermanos que no viven acá, están por fuera del pueblo, bueno, hablaron conmigo y se pusieron de acuerdo el esposo y la esposa y van a regalar el lote de la iglesia en Tabla. Entonces, eso es una bendición grande que Dios nos está permitiendo. Entonces, creo que dentro de poco vamos a iniciar y voy a necesitar que algunos hermanos de estos que siempre se identifican con el trabajo, que nos desplacemos allá, siquiera un día o 2 días, y le ayudemos al hermano Edison en ese propósito. No se extrañen si es un domingo, no se extrañen, para que varios puedan ir. El que no puede ir, aquí se quedó haciendo el culto. Entonces, vamos a ver de qué manera colaboramos y apoyamos la obra ya en 100 pesos. Amén. Es un misionero nuestro. Y no se olvide del hermano Samuel, de su esposa. No se olvide de aquellos que han salido de esta congregación y le trabajan al Señor fielmente. Gloria al Señor. Bueno, hay cosas que para mí, por no vivirlas de cuna, me fueron extrañas cuando las conocí. El ver cómo Dios bautiza a alguien con su espíritu, para el que no está relacionado con eso, es extraño. Me parece como raro.
Lógicamente, si hemos nacido en un ambiente donde se habla de estas cosas, a uno no le parece extraño. Pero piensen en el que nunca ha experimentado eso. Es más, a algunos les produce risa verlo. ¿A quién le pasó? Bueno, yo veo eso y me da risa. ¿A alguno le sucedió eso? Porque uno a veces cree que todos entienden lo que uno entiende y que todos tienen la misma imagen que uno tiene. Por ejemplo, uno llega a ciertos lugares y le hablan de una fruta y uno dice, ¿eso qué es? Si tú comiste tal cosa y uno dice que no, y resulta que hay muchas en el patio de su casa, lo que pasa es que ya se llama de otra forma. Eso como uno no sabe, ¿cierto? Y hay cosas que uno tiene la idea que son lo que uno quiere y resulta que no es. Bueno, yo llegué a cierto lugar del país, no voy a decir dónde, porque de pronto algunos de por allá se ofenden, pero yo pedí un mondongo, ahí decía mondongo. Entonces yo tengo una idea de mondongo, la que nosotros tenemos aquí de costeño. Pero cuando me pusieron eso al frente, yo decía, ¿y cuándo me traerán el mondongo? Y entonces como que me atreví a preguntar, ¿y esto es? Y me quedó mirándolo y decía, sí, el mondongo. Y yo miraba para todos lados y decía, yo no sé ni por dónde arrancar para comerme esto. Pero en realidad, eso es otra cosa. Mejor dicho, era un mondongo, para que usted me entienda. Entonces, hablar de ser bautizados con el Espíritu Santo es hablar algo común para los de la fe, pero extraño para el que no lo ha experimentado. O sea, es extraño. Yo voy a mi primer culto y entonces veo que están haciendo un culto, pero yo había participado de muchos cultos de diferentes denominaciones, pero yo noto que en este culto hay algo distinto porque los hermanos que cantan producen en mí algo que yo no había sentido y yo se lo atribuyo a ellos. Y cuando llego a la iglesia, entonces empecé a descubrir que había personas que hablaban y tenían gestos que yo no entendía y yo no me atreví a preguntar. Yo sí alguna vez le dije a un compañero, esta hermana que está al lado mío, siempre que empiezan a orar, ella habla como raro. Eso uno puede sentirlo como extraño. Aleluya. Y yo quisiera que esta mañana usted mirara la Biblia y entendiera qué es lo extraño y qué es lo raro que le parece. Porque no es tan raro. Es que el Evangelio no es simplemente palabras. Para mí el Evangelio sigue siendo lo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hay una situación que acabamos de leer, Joel capítulo número 2. Yo quiero decirle a los amigos y a los hermanos que el pecado aleja la gracia y la bendición de Dios de la vida. La aparta. Porque este es un Dios santo. Este es un Dios bondadoso, es cierto, pero el pecado aleja la bendición. Y el pueblo experimentó el quedarse sin cultivos, el quedarse sin ninguna clase de prosperidad económica. Y el sufrimiento era tanto que hasta los animales sentían el peso de ello. Usted casi no se da cuenta, porque usted vive metido en otro mundo de actividades muy distintos a los que hace mucha gente, pero apenas está lloviendo este año. Si usted le pregunta al hermano Edison y a la hermana Victoria, y ellos le van a decir que las personas de 100 pesos han pasado una temporada terrible. El pueblo económicamente ha estado grave porque no ha llovido. Apenas está lloviendo. Entonces uno como a veces se da algo hasta decir, pero tanta lluvia. Y resulta que hablé con la hermana Victoria y me dice, hermano Ever, aquí he aprendido a orar por lluvia. De aquí ni siquiera ora por lluvia, pero nuestros hermanos, hay lugares orando por lluvia.
Así que la afectación en esos lugares es evidente, porque la olímpica y el área de ellos no es el nuestro, es el campo donde siembran las cosas. Y la Biblia nos muestra cómo los animales del campo, cómo las aves y demás estaban sintiendo el peso de la situación. ¿Y sabe quién trae buenas noticias? Dios con su palabra siempre trae buenas noticias. Puede haber la sequedad más grande en tu alma, en tu vida, en tu casa, que Dios siempre trae buenas noticias. Por eso es que el Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre. Y la buena noticia es que Dios restauraría todo. Y entonces le habla a todos los animales del campo y le habla a todo. Y Dios dice: alégrate, gózate, haz fiesta, porque comeréis hasta saciados. Pero no es solamente recibir las bendiciones económicas, es que dice la palabra: y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Aquí hay una razón poderosa para cantar y para exaltar. Dice: el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Además de esto, conocerán que en medio de Israel estoy yo. Y yo le hago una pregunta: ¿y cómo conocemos que en medio de Israel está Él? Si no se ve. La Biblia busca formas de explicarnos la existencia de Dios de una forma tan hermosa. Y mira lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia. O sea, tú miras el cielo y no miras sino lo creado, pero a través de lo creado miras al Creador. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Además de eso, la Biblia dice que por la fe creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, el conseguirle explicación a esto, observando lo creado, me da a mí entender realmente que Dios es el creador de todo eso. Y entonces, ¿cómo sé yo que Dios está en medio mío si no lo veo? Lo que la palabra está apuntando aquí es que las personas se darán cuenta que Dios está ahí por los efectos de sus maravillas, de su poder. Yo me voy a montar a un lugar y resulta que cuando me voy a subir, siento y no me voy a subir. Y cuando doy la vuelta, se desbarata el andamio. Y entonces alguien dice: oiga, qué suerte, no me caí. Y resulta que es Dios el que le guardó la vida y que produjo en él el que se devolviera. Entonces yo concluyo: sinceramente Dios está conmigo. Sinceramente Dios está aquí, porque sus obras lo dejan en evidencia. Pero como el pueblo cree que solamente de la parte física, material, tangible, la gente vive, entonces dice Dios: y después de esto, es una promesa, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces usted, cuando vea la promesa de Dios, Dios no dice cosas para encantar a la gente y no cumplirle. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel derramar de su espíritu, pero no solo a ellos, sino sobre todo a qué. Y entonces dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esos términos, sobre el siervo, sobre la sierva, sobre toda carne, lo que está indicando es que no hará exclusión de personas.
O sea, lo que está indicando es que no será solo para los libres, no para los cautivos. Aquí está hablando de que Él derramaría de su espíritu sobre Él. Y como dentro de la obra del Espíritu Santo está el que Él bautiza, entonces la noticia más próxima que tenemos a esta noticia está por allá en el libro de San Lucas. Porque hay un predicador, si quiere lo busca, San Lucas. Y si quiere lo nota, porque es que de pronto hay personas que te preguntan ¿y por qué esto? Y usted no sabe cómo explicarlo. San Lucas, el capítulo número 3. San Lucas, capítulo número 3. Mire, verso número 16. Yo quiero que usted me diga cómo se llama el personaje que está predicando ahí. ¿Cómo se llama? Pero Juan, ¿qué? ¿Y por qué le decía Juan el Bautista? ¿Porque qué? Porque bautizaba. Entonces la gente viene a Juan el Bautista. Pero si usted ha estado aquí atendiendo las enseñanzas que hemos tenido, usted se va a dar cuenta que aquí enseñamos sobre el bautismo. Y aprendimos que no existía una sola forma de bautismo, sino que había varias formas de bautismo. ¿Sí se acuerdan? Y me puede recordar uno. Bautismo en tierra, en piedras, en fuego, en agua, ¿y qué más? En las paredes. O sea, había muchas formas de bautismo. Ahora aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo ¿en qué? Lo que pasa es que nosotros el bautismo que conocemos es el del agua. Y lo que pasa es que la Biblia declara que en el bautismo en agua solo uno es el que Dios manda. Solo uno es el que la iglesia lo practica, que es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Pero aparte de ese bautismo, hay otro bautismo. Que no es un bautismo en agua, sino que Juan el Bautista lo explica, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, y yo lo creo, porque Él es poderoso. Yo creo que Él es poderoso. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y dice: Él. Alabanza al Señor. Vea. Hay gente que se ufana, hermano, yo no, imagínense. Hay gente que le saca a uno hasta el tarjetón. Uno le va a decir algo y dice: a mí me bautizó el hermano Larce. ¿Usted no ha conocido ese grupo? Como diciéndole a uno: a mí me bautizó el hermano Alba. Claro, también encuentra más de uno que dice: a mí me bautizó el hermano Eber. Yo sí también estoy metiendo un paquete. Ese bautismo en agua, vea, déjeme decirle algo. El bautismo tiene una trascendencia muy grande, pero no se fija en las personas, porque no se trata de las personas. Pero resulta que a todos que le vamos dando la licencia para bautizarlo enseguida, contento. Esta semana llenaron como 7, 8. Una licencia, un examen. Y entonces si la persona asciende, entonces ya puede bautizar. Y yo veía a esos muchachos emocionados llenando. El hermano Abraham Báez, que estuvo por aquí predicando, el hermano Juan Carlos Feria, que es el líder de los jóvenes, el hermano Armando Donado, en fin, un grupo bueno. Yo les decía: bueno, ahora mismo ustedes están que quieren recibir la licencia para ir a bautizar, son capaces de bautizar hasta la esposa otra vez, con tal de... Pero aquí dice la Biblia: Juan el Bautista
bautista que está hablando el Señor dice, vea, yo la verdad, yo les hago este bautismo, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Hermano, yo quisiera reiterar este verso, porque usted puede decir, ay, facilito, hermano, ¿quién no sabe ese versículo? Pero es que las palabras en la Biblia no sobran. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de alguien que es poderoso, poderoso, poderoso. Tu corazón puede ser muy duro, pero créelo, Él es poderoso. Si Él os bautizará. Todavía no he visto el primer pastor, por viejo que sea, por pionero que sea, por famoso que sea, que bautice con el Espíritu Santo. Ni lo voy a ver tampoco, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo sigue siendo Jesucristo. El único que sella con el Espíritu Santo sigue siendo Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Porque ¿quién fue el que hizo la promesa? Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Claro que si usted mira bien, ¿cómo dice el verso que viene? Miren, ¿cómo dice? A veces a nosotros nos agrada. Ay, hermano, es que esta dificultad, que tanto problema. Pues déjame decirte algo. El que bautiza con el Espíritu Santo tiene el aventador en su mano. ¿Y saben qué es el aventador? Era un enorme trigo con el que cogían el trigo y se iban allá a la región abierta, al espacio abierto, y cogía el aventador y tomaba ese trigo, ¿verdad? Y lo aventaba. Y llegaba la brisa y pasaba, ¡zas!, el viento, y se llevaba toda la escoria del trigo. Y le iba quedando el trigo ahí. Entonces tomaba el trigo, lo recogía y se lo llevaba al granero. ¡Zas! Pero se devolvía a recoger la basura y tomaba la paja y la echaba en el fuego. Lo que está diciendo la Biblia es eso. Y le voy a decir, usted y yo tenemos un granero donde llegar. No se le vuelva paja porque se lo lleva el viento. Alabanza al Señor. Usted ve que se la lleva el viento, va a terminar quemada, va a terminar en el fuego. Pero usted y yo vamos a ser recogidos en el granero del Señor. Y qué hermoso poder decir esta mañana que tenemos a uno que nos lanza a veces al viento, pero qué bendición quedar en sus manos. No es que a nadie le gusta que lo avienten, ¿cierto? Uno toma el niñito y lo avienta, y no es tan bueno eso, ni recomendable. Es su hijo y lo dice, ay, niño. Si sientes que Dios te lanzó, es porque algo quiere que el viento se lleve de tu vida. Así que deja que se vaya. No te aferres a eso. Y uno ve eso y dice, pero Juan el Bautista, ¿de qué está hablando? Y entonces resulta que en el capítulo número 7, búscalo por favor, del libro de San Juan. San Juan capítulo número 7, desde el verso número 36 por ahí, o 37. ¿Cómo es que dice? Eso no lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces yo le hago una pregunta:
¿Dice Jesús que todo el que cree en Él va a recibir el Espíritu Santo? ¿O no lo dice? ¿Dice que va a ser bautizado o no lo dice? Y mire San Juan, por favor, más adelantico, el capítulo número 14. Ábralo, por favor, San Juan capítulo 14. Y dice en el verso número 15. ¿Qué es lo que dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y de quién habla? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué es lo que dice? Estará en vosotros. ¿Y quién era el que moraba con ellos? Es que el mismo Cristo está ahí. Y Él es el Espíritu Santo. Y entonces dice, el mundo no lo puede recibir. O sea, hermano, hay una restricción. El mundo no lo puede recibir. Pero me agrada porque el Señor explica eso. Porque Él. ¿Por qué no lo puede recibir? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Porque este mundo camina por las cosas que ve y camina por las cosas que conoce. ¿Y sabe por qué arranqué yo explicándole que hay cosas que uno no conoce y le parece extraño? Porque muchos no reciben el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, por eso, porque como no le ven ni le conocen. ¿Cómo entonces podemos resolver el problema? El problema del ver para nosotros a veces se convierte en algo bastante grave. Pero la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Ya, si por fe andamos, no por vista. Yo le pregunto, ¿y usted qué quiere ver? Porque algunos vieron al Señor y se asustaron. Se asustaron. Es que estaban ya prácticamente ahogados en el mar. Estaban prácticamente. Y la tradición decía que si usted estaba viviendo un naufragio en el mar y se le apareció un espíritu, un espanto, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y resulta que ellos están que se ahogan cuando de repente aparece una voz que le dice, ¡no temáis! ¿Y quién era? ¿O no? Es que si eres tú es una duda. Pero la palabra del Señor fue enfática. ¡No temáis! Y aquí yo resumo lo que a veces nosotros nos causa problemas. Y lo que nos causa problemas es que a veces queremos ver. Y entonces, ¿por qué no lo recibe el mundo? Porque no le ve. Pero resulta que Pedro lo estaba viendo y con todo que lo estaba viendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Y como tú a veces pides cosas así, ¿no? Como en chanzas, y el Señor no la recibe así. Dice, bueno, venga Señor, camine. Y cuando ya estaba caminando, bueno, a lo que le duró el efecto empezó a hundirse. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando ya se estaba hundiendo y ahogándose, ¿cómo digo? Ay, ¿por qué no dudo que era él ahí? Ahí sí se le pasó la duda. Cuando se estaba hundiendo, ay sí, Señor, sálvame. Si hubiera sido yo diría, ay, ahorita ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? Ahora sí es Él. Alabanza al Señor. Pues yo le voy a decir esta mañana, desde que usted cruzó ahí, cantara o no se cantara, ya Dios estaba aquí. Es más, está aquí esta mañana. Y es casi de tarde, pero Dios está aquí. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos enseñaron a entrar a templos donde nos señalaban cosas. Y nos decían, este es San Fulano, se lo digo con respeto, y este es San Sutano. Y nos lo paseaban por la calle.
Y nosotros nos acostumbramos a tener una fe guiada por la vista. Y allá en Atenas había un pueblo repleto de altares y repleto de ídolos que se veían. Pero un día llegó el apóstol Pablo y se paró delante de uno que no tenía nadie adentro. Hizo solo una inscripción que decía el Dios no conocido. Y se paró en medio y dijo: vean, a ese que ustedes adoran sin conocerle, sin verle, a ese es el que yo le predico. Pues bórrese de la mente que usted va a ver, porque aquí no nos sirve ver nada, nos sirve creer en esta hora. Y cuando creemos, entonces sentimos que de verdad el Dios que nos muestra su poder está aquí con nosotros. El mundo no lo recibe, porque no le ven, le conoce. Yo no puedo pedir que mis hijos tengan la fe que yo tengo en el sentido de la crianza, porque yo hasta rabia sentí con mi religión por alguien que la practicaba bien. Porque cuando era monaguillo de la iglesia, nos cambiaron el cura. Y el que llegó era raro, entre comillas. Porque el que nos inició allí para ser monaguillo, nos ponía todos los días a brillar los santos, según él, y a ponerle las velas. Pero cuando apareció el padre Marcos, apenas le decíamos: cierre la puerta esa allá, y uno cerraba la puerta, enseguida empezaba a patear velas. Y yo le decía: padre, ¿por qué patear las velas? Dice: algún día lo entenderás, hijo. Y yo veía a las señoras que llegaban con las ramas tan bonitas, rojitas, y las flores, y las colocaban ahí, y apenas se cerraba la puerta, enseguida el padre Marcos decía: coja eso y écheselo a los chivos. Y yo cogía eso como con rabia y decía: bueno, pero padre, ¿por qué es así? ¿Y sabes qué me respondía siempre? Algún día entenderás, hijo. Y para mí eso fue una profecía de Dios, que algún día entendería las cosas. Porque cuando uno está en el mundo, está cegado, sus ojos están cegados, y uno hasta pelea y le da rabia que le hablen así. Me molesta estos evangélicos que se caen, no sé, porque es que nos enseñaron desde pequeños a ver. Pero cuando llegué a Santa Lucía con mis hijos, los más grandecitos, entonces la hermana Viviana y yo teníamos que andar de tocar tapando la boca a Yekesun y a Yoverlín. Porque en plena fiesta pasamos por donde estaban alumbrando una imagen y dice Yoverlín: qué señora tan maluca, esa muñeca se está maluca. Cállate, mija. Porque a ella se les enseñó otra cosa. Pues aquí hay que desaprender lo que el mundo nos metió acá y sacarlo. Tú levantas las manos aquí y empiezas a adorar, y no importa que el otro no adore ni cante, pero tú empiezas a sentir que la presencia de Dios está aquí. Tú empiezas a sentir que tu Dios es real. Tú empiezas a sentir, no importa cuál sea el coro y quién está predicando, tú estás sintiendo a Dios en tu vida. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. El que lo ve a uno lo pone por duda, pero tú no te tienes que llenar de duda. Tú lo que tienes es que creer. Y la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Oh, alabanza al Señor. Y esa referencia está ahí. Pero quisiera que mirara a San Lucas. Búsquelo, por favor. Busque San Lucas. Váyase al último capítulo de San Lucas. La última página. San Lucas, la última página. 24, verso número 48. Dice, desde el 47 dice: Jesús está hablando, y que se predicase en su nombre el ¿qué?
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que es lo que dice el Señor. Yo enviaré. Dígame quién es el que lo envía. Dígame quién es el que lo da. Dice, yo enviaré ¿qué? La promesa de mi Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que quede. Ahora yo veo algo. Ahora yo veo algo que no solamente es para aquellos que creen en Él, que le conocen, sino también para los que obedecen. Porque dice, quedaos vosotros ¿dónde? Hasta que quede. ¿Investidos de qué? Si usted no cree en el poder de Dios, pues sea obediente, verá. Y entonces, claro, uno lee eso y pasa por allá el libro de los Hechos, el capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés tiene que ver con penta. Entonces 50 días después de la Pascua, por eso es que es Pentecostés, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Sí o no? ¿Fueron obedientes o no fueron obedientes? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? De repente vino del cielo como un ¿qué? Bueno, espérese. Vamos a mirar esto porque, hermano, las experiencias en Dios no todas son iguales. No me escucharon, nomás yo sé. No todas son iguales. Así que no intente usted. No. El día, ¿cuántos están aquí? Hermanas. ¿Cuántas hermanas aquí que no se han casado pero se quieren casar? Dicen gloria a Dios. Gracias. ¿Y cuántos hermanos hay aquí que no se han casado pero se quieren casar? Digan gloria a Dios. Ah, bueno. Hay que buscar hermanas para que no, ni siquiera voy a decir nada porque si alguna quiere quedar soltera, no es problema de ella. Y eso quiere decir que por aquí hermanando hay un espíritu de eunuco o algo así. ¿No les damos otra oportunidad? Bueno, ¿cuántas hermanas no se han casado pero se quieren casar? la misma cosa. No hay esperanza para nosotros. Ay, que después si digo gloria a Dios agregué esto y ya para nada. Pero fíjese usted cómo quiere una persona que tiene los recursos casarse. Si tiene la platica, ¿cómo quiere casarse? A ver, dígame algo. Por lo alto. Una buena fiesta. ¿Ah? Una buena fiesta. Cuando uno va a inaugurar algo, se va a casar, pero no tiene eso, no es su. Mire, yo le voy a dar pausa aquí. Yo no sé, sopórtenme, porque ustedes fueron los que llegaron tarde, yo llegué temprano. Pero yo, déjenme decirle algo. Una hermana me dice, hermano, pero en realidad yo estoy dudando si me caso con él o no me caso con él. ¿Cómo así? Sí, porque él parece que no se quisiera casar conmigo. ¿Y cuál es el problema? No, porque yo estoy emocionada. Le digo, ¿cuándo vamos a comprar los anillos? Y usted me dice, no, madre. Le digo, no, pero hablemos y cómo vamos a hacer no sé qué, que la flor, la decoración. Y él dice, no te preocupes, que eso se hace. Ay, hermano, yo así parece que no quisiera. Digo, no, lo que pasa es que usted no se está dando cuenta con quién se va a casar.
La persona con quien usted se va a casar, ya él tuvo su matrimonio. Su esposa murió, quedó viudo y ahora se va a volver a casar. Lo que pasa es que usted, como nunca se ha casado, usted tiene la emoción primera. Él ya la vivió. Entonces eso ha sido sí. Porque yo cuando no había montado en avión pensaba que eso se iba. Y después que me monté, me siento. Y ahora me dicen, no, que va para Bogotá en una comisión. Y yo, súper, no habrá otro que vaya. No, le toca a usted. ¿Y qué es lo que hago, hermana Viviana, cada vez que llega un avión? No diga lo fuerte. Apenas llego a un avión, enseguida me duermo. Porque como eso ahí no hay nada que hacer, y uno, tú sabes lo aburrido que es eso yo, y yo desde que me siento enseguida acomodo eso, y bueno, que eso es sabroso. ¿Qué voy a pensar yo que se va a caer, ni que se va a caer, ni que nadie, si se cae, estoy cerquita? Entonces hay gente que quiere que le pase lo que pasó el día de la inauguración y el día de Pentecostés. Mano, para yo recibir, tiene que venir un viento recio. Y como el hermano Carlos dijo que cuando él recibió se le pararon las orejas de atrás. Entonces yo tengo que sentir que las orejas de atrás se paran. Fíjate que uno es que, y yo conocí a uno, no voy a decir de dónde, pero es real. Fue donde un anciano y le dijo, hermano, yo quiero que usted me diga por qué yo no recibo el Espíritu Santo. Pero el anciano dijo, lo que pasa es que tú eres muy duro, tú no regalas nada. Tú ves que un corazón como el tuyo tan amarrado. Oiga bien lo que le estaba diciendo. Un corazón tan amarrado como el tuyo. Es más, yo te veo cuando tú echas en la ofrenda. A mí siempre me toca recoger. ¿Y tú qué echas? Y el hombre, en realidad lo único. Entonces a él se le ocurrió que él tenía que reivindicar en algo. Entonces se fue a la panadería y compró unos panes y comenzó a repartirle panes desde el pastor para abajo. Ya. Y lo más bueno es que en la noche recibió el Espíritu Santo. No se ponga a repartir panes, no, nada. Pero yo siempre tuve como en mi mente la historia y le daba vuelta y le daba vuelta y no le encontraba una explicación. Sí, sinceramente, no, pero si eso no es así, el Espíritu Santo es un regalo, algo de Dios. Pero sí entendí que ese hombre del campo, ese hombre ya anciano, tenía una palabra para ese muchacho que le afectara el corazón de verdad y que cambiara algo en su vida. Y yo creo que no fue por eso que lo recibió. Más bien creo que él sí recibió la palabra que le dio donde era. Y le digo, hermano, este verso que está aquí no te da a ti la idea de que siempre tiene que ser así. Porque ese fue el día en que esto se inauguró. Y el día que se inauguró, un viento recio entró y llenó toda la casa. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Léalo. ¿Cómo dice? ¿Y fueron qué? Y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y comenzaron. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Porque eso que se habla a veces que no se entiende es el resultado de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. En otras palabras, si usted no había oído,
si usted no había escuchado, si usted no sabía, si usted no conocía, si usted esta noticia no le había llegado, pues entérese, Dios prometió bautizar con el Espíritu Santo. Y el que bautiza es Jesucristo. O sea, ahí vienen los primeros. ¿Y sabe qué pensó la gente? Mire lo que dice la Biblia. Vamos a ver verso número 14. Entonces Pedro, ¿qué es lo que dice? Vea, nuestro Dios es muy sabio. Porque el día que mandó el bautismo del Espíritu Santo, ese día estaban en Jerusalén partos, medas, elamitas, los del Ponto, Mesopotamia, una cantidad de gente de todas partes. Y el Señor mandó el Espíritu Santo un día de reunión, porque si uno cree que está tan avanzado, Dios sigue más. El Señor reunió periodistas de todo el mundo existente para que se enteraran. Si quieren leemos la lista, miren lo que dice ahí. ¿Cómo dice? Desde el verso número, ayúdenme con el verso 9. ¿Cómo dice? Antes del 14, ese es del 5, 9, el 9. El 9, ¿cómo dice? A ver. El Ponto y en Asia, ¿qué más dice el otro verso? En Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿verdad? El otro verso, cretenses, árabes, les oímos hablar. Dígame si no había periodistas de todo el mundo de la época. El Señor dijo, ahora que hay periodistas de todas partes, así como si yo le leyera ahí que había una convención allí de personas de todo el mundo. Entonces el Señor derramó el Espíritu Santo y hizo un estruendo de tal manera que la gente que estaba alrededor se enteró. ¿Y usted cree que usted no cuenta la noticia cuando llega? Tú nomás vas al centro de Barranquilla y ves que haya un accidente o un atraco y vienes a la casa contando. Si supieras. Es que estaba en la 38 cuando de repente un carro, pues los árabes, los cretenses, los del Ponto, los de Pamfilia, los que habitaban en la región de Asia, todos llegaron con la noticia. Ahí no se necesitó internet, ni Google, ni WhatsApp, ni nada. Ya Dios tenía todo preparado para que se enteraran. Y claro, cuando la gente lo vio, dijo, estos están bien borrachos. Estos están borrachos. Porque cuando uno no entiende las cosas, están borrachos. Están borrachos. Y entonces Pedro se puso en pie, verso 14, y les dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no está en qué. Esto no está en qué, sino que qué. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto fue lo que Dios prometió. Porque después de que Dios sanaría la tierra, después que Dios mandaría la comida, después que Dios haría todo eso, Él dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo les he dicho a ustedes aquí que uno lo mejor casi siempre como que lo deja para lo último allí, lo tiene para lo último. Por eso los matrimonios a veces, ya que estamos hablando de matrimonio, los matrimonios a veces se hacen a uno largos. No voy a mirar allá. Pero uno se sienta en la mesa y viene el agua, y viene el no sé qué, y viene no sé cuándo, y uno dice, ¿cuándo vendrá la comida? ¿Y cuándo vendrá la comida? ¿Y cuándo vendrá la comida? Porque cuando apenas se reparte la comida, hasta ahí llegó el matrimonio. Entonces Dios dijo, antes que venga el día grande de Jehová y manifiesto, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes verán sueños, porque sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Oh, bendito sea el Señor. Y uno dice, no, eso era para ellos. Pero usted mira el capítulo número 8 del libro de los Hechos, el capítulo número 10 del libro de los Hechos, el capítulo número 19 del libro de los Hechos, y la Biblia declara algo hermoso, y es que ellos estaban disfrutando de la presencia del Señor y de repente se fueron perseguidos para de pronto de fortuna de muchos, pero para beneficio de la obra. Y entonces Felipe terminó por allá llegando a Samaria, que ya no era territorio de los israelitas propiamente dicho, sino que era una mezcla entre gentiles e israelitas. Y de repente, cuando la gente recibe el evangelio, cuando las personas reciben la palabra, la Biblia dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que allá los samaritanos habían recibido la palabra. Y entonces mandaron allá a Pedro y a Juan para que oraran por ellos, porque no habían recibido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo, porque yo creo que el Señor bautiza con el Espíritu Santo. Es más, yo diría que se necesita una iglesia no solamente bautizada en agua, sino bautizada por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo bautiza. Bautiza. Aleluya. Bautiza. Alabanzas al Señor, bautiza. Hechos capítulo número 19. Hechos capítulo 19. Colóquenlo allá, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, verso número 2, ¿cómo dice, hermano? Yo quiero que toda la iglesia lo lea. Pedro les dijo, léalo fuerte. Yo no quisiera que usted entrara en el que a mí me tiene que pasar igual que a otro, porque yo he contado mi experiencia. Amén. Yo la he contado. Cuando usted se da cuenta de las maravillas del Señor, las maravillas de Dios son tan grandes. Y yo me sabía 3 coros, 3 apenas, y tenía 2 semanitas de estar asistiendo a la iglesia. 2 semanas. ¿Y cuáles coros me sabía? Me lo recuerdo todavía hoy. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Y cantaba el otro. Jehová está conmigo como poderoso gigante, los que me persiguen. Y el otro que cantaba era libre, tú me hiciste libre. Y yo me tenía que ir a la visita del hermano Pablo ese día. Y yo me fui todo el camino cantando esos 3 coros, los únicos que me sabía. Y cante, 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 y cante. Pero tú no sabes lo hermoso que es cantarle a Dios con el corazón y sentir la presencia de Dios. Hermanos, Joel dice, y alabarán a Jehová por sus maravillas, y exaltarán al nombre de vuestro Dios, y sabrán que yo estoy en medio de vosotros, y después de esto derramaré de mi espíritu. Aquí la alabanza tiene algo que influye directamente en eso. Porque si tú quieres recibir del Señor, alábalo, 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 adóralo, exáltalo, 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 exáltalo. Y como yo nunca había visto orar por una comida, recuerdo un arrocito de pollo que me invitó el hermano Eduardo Dávila.
Y le dieron gracias a Dios por la comida. Ahí estaba Marloni, que ahora es pastor. El otro hijo, Marcelo, que ahora es pastor, chiquitico, ahí le dieron gracias a Dios. Y yo dije, a mí me pareció eso tan bonito. Y yo me compré unos bollos de limpio y un pedazo de queso y hice un café. Y recuerdo que me senté así y dije, voy a darle gracias a Dios como el pastor. Y cuando yo cerré mis ojos para dar gracias a Dios, no me salió palabra. Y entonces voy a sentir que mi cuerpo se erizaba y me tiré a llorar y a cantar. Y terminé hablando en lengua. Solo. Pero yo no sabía. Y yo quería decir algo. Y no me salía. Pero sentía un gozo, sentía una alegría. Y recuerdo que fui a la biblioteca y la gente me decía, no, que tal libro de referencia tal, y yo sabía tantas y decía una cosa y me decían, ¿qué? Y yo no sé, me lo agarraba por aquí. Y vino el domingo siguiente y yo no pude ir a culto. Y como la iglesia era tan grande, no se dio cuenta que yo no fui. Apenas éramos 12. Todo lo que tengo aquí metido y empiezo, ¡aleluya! Y claro, no se dieron cuenta, la iglesia apenas habíamos 12 bautizados, no se van a dar cuenta que hay uno ahí gritando. Y me tiraba al suelo y hablaba en lengua y oraba. Si algo no se puede perder aquí, es la alabanza y la adoración a Dios. Para que el ambiente sea un ambiente de adoración y de alabanza. Es más, le voy a decir que donde no hay gente avivada no dan ganas ni de predicar. Porque uno dice una palabra o dice gloria a Dios y hermano, parece que estuvieran atornillados en la silla. Parece que fuera un cementerio. Y yo me voy a confesar hoy aquí delante de las cámaras, me confieso hoy. Pero a mí me invitaron 3 días a una iglesia. Y prediqué y no decían nada. Y pasaron unos cuanticos adelante. Y me dice el hermano, oiga hermano, qué bendición este culto. Y digo yo, qué bendición, qué bendición. Yo por dentro, y eran 4 días. Y yo iba por el segundo y me tocaba el tercero y no era una bendición que yo disfrutara, que voy para allá, sino que yo decía, Dios mío, me tocó la pena esta noche otra vez de él. Y le dije al Señor, Señor, haz algo ahí esta noche, porque si esta noche no pasa nada, yo mañana me bebo una Coca-Cola y me enfermo a propósito. Dije que me iba a confesar. Y le dije a mi esposo, yo soy capaz de beber una Coca-Cola que sé que me enferma enseguida. Para no ir. Pero ese día no sentí hablar de cosas distintas que exaltar a Dios por sus maravillas. Porque cuando alguien no tiene motivo, bueno, que no diga nada. El que no tiene motivos no entiende. Pero el que tiene motivos les exalta a Dios. Usted no ha cantado un coro que dice David, David, David danzó, David, 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 le dio la gloria a Dios. Pues él estaba preocupado porque el arca de Jehová estaba por allá. Tocó dejarla en la casa de un extraño casi, pero obediente, servidor de Dios. Pero se organizó todo para traer el arca de Jehová. Oh, bendito sea el Señor. Y cuando el arca de Jehová viene, en David hay una alegría, hay un gozo. Y David, cuando vio eso, comenzó a saltar y a saltar. Y dice la Biblia que las ropas se le subían y que se veía prácticamente desnudo. Y había una esposa cuadrada en el balcón diciendo, ¿cómo se le ocurre? Si él es el rey, ¿cómo se le ocurre? Míralo cómo está ahí, como un cualquiera mostrándose delante de la gente. Pero David saltaba y David saltaba y David saltaba y danzaba. Y cuando llegó a la casa se encontró con una mujer brava.
porque su esposo estaba haciendo el espectáculo público de la gente allá. Oh, bendito sea el Señor. Pero David, que sí sabía lo que Dios había hecho con él le contesta de una forma que yo quisiera que usted y yo entendiéramos esta mañana. Es como decir: tú no sabes ni de qué estás hablando, porque tú no has visto el Dios que me acompañó el día que me enfrenté al gigante. Tú no sabes de qué estás hablando, porque tú no sabes lo que es esta presencia en mi vida. El que no sabe lo grande que es Dios, le cuesta alabar, le cuesta exaltar, le cuesta adorar, pero el que sabe lo grande que es este Dios, lo que yo sentí el día que iba cantando para la vida, y que yo sentía de verdad: Jehová está conmigo como poderoso. Pero a veces hay congregaciones repletas de hombres y mujeres como la esposa de David, que les da rabia aquel que reconoce y exalta a Dios. Les molesta que hablen en lenguas, les molesta que digan aleluya, les molesta que dancen, les molesta que pasen al altar. Ellos nunca pasan, porque ellos siempre se la pasan a la distancia, mirando y criticando. Mírale, está haciendo tal cosa o tal cosa, pero ¿sabe una cosa? Yo preferiría esta iglesia llena de gente como David, gente que se levanta. Si al predicador que invitemos no le gusta que la gente dance, hable en lenguas o diga gloria a Dios o se levante en medio de la prédica, pues que no venga. Pero yo siento que aquí entendemos quién es Dios, que se merece toda la gloria, se merece toda la honra, se merece toda la alabanza, se merece toda la exaltación. ¡Aleluya! El que quiere ser bautizado con el Espíritu Santo tiene que empezar a preparar ese corazón dispuesto a adorar y a exaltar al que vive, y que no le importe mirar a otro. ¿Saben qué sucede? Que a veces mira lo que está pasando en el otro y se queda encantado a ver si en aquel pasa o en este no pasa. Pues yo te voy a decir una cosa: aquí hay momentos en que, aunque uno esté rodeado de multitudes, necesita estar a solas con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo voy a preguntarle a alguien de los que oran, por favor: ¿cuántos se han levantado en la mañana y sienten la presencia de Dios y hasta abrazan la almohada como si tuvieran a Dios abrazado y hablan en lengua ahí sabrosito? Alabado sea el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Pues en la iglesia tú vas a sentir algo que creo ya se está sintiendo, creo ya se está moviendo, y no me importa el reloj. Aquí está el que bautiza con el Espíritu. No me interesa si hay que aplazar el almuerzo un ratico. Aquí está el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! En el mundo, el cantante llega y le canta a su pueblo, pero en la iglesia el pueblo le canta a quien merece adoración y a quien merece alabanza. ¿Sabes? Si me están gustando esos aleluyas, eso gloria a Dios, porque esta es una iglesia viva. Hermano, ¿y por qué no recibiste bendición? No, porque al culto vino la persona que me gusta y después me da pena que me vea llorando. Aleluya. Yo quiero preguntar: ¿hay alguien aquí que quiera acordarse que su Dios ha sido bueno?
Déjeme preguntarle a uno que ha sentido que Dios le devolvió la vida después que estuvo casi muerto. ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está? El que siente agradecimiento. Y yo quisiera ver hoy aquí adelante esos que casi nunca llegan acá, que siempre se quedan allá sentaditos. Yo quisiera ver aquí adelante a ese hermano y esa hermana que tiene rato que no renueva su vida en Dios. Hermano, que yo he pasado no sé cuántas veces, pues no importa. Ven ahí, adora a Dios, no te preocupes. Si no hablas en lengua enseguida, pero no te quedes calladito, empieza a adorarlo, a exaltarlo, a exaltarlo, a exaltarlo, a exaltarlo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya. Aleluya. Ayúdenme a cantar, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Hermano querido, hemos sacado este espacio para exaltar a Dios. ¿Dónde están los hermanos que no han sido sellados todavía? ¿Quién va a aposentar? Por favor, no se me quede allá. Venga, camine hacia acá, por favor. Venga, venga, camine hacia acá. Que se escuche fuerte. Ahí. Solo ella empezó a tocarte, ¿te das cuenta? Atrévete levantando las manos, atrévete a decir más de verdad. ¿Te das cuenta que cuando se adora es distinto? Hermanos, el Señor empezó a purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. ¿Y dónde están los que están llenos del poder de Dios que me van a ayudar acá? Quiero ver a la directiva de jóvenes.